Hola a todos y bienvenido a uno de mis videos raros. Hoy día, como lo he notado, voy a jugar Portal 2 durante un tiempo porque aún así es como un walkthrough acerca del juego. No es tan complicado este juego en que usar un poco el cerebro. Y el tema a tratar en este video y el otro video, ojalá, física. Y en especial voy a partir por un tema que yo creo que va a ser bastante largo porque da mucho que hablar, que es el viaje en el tiempo. La posibilidad de que haya el viaje en el tiempo, intentarlo verlo desde la física. No mucha filosofía esta vez, no muchas otras cosas, sino netamente física. Va a ser un video de física, obvio. Lo elijo porque Portal tiene la gracia de que hacen portales. Simple. Y no sé, me dio como ganas de hablar de física con respecto a esto. Y está bien, acerca del viaje en el tiempo habían otros juegos mejores, como el The Legend of the Zelda, Ocarina of Time, básicamente todos los Zelda. Creo que está el Singularity, también es un buen juego, como para haberlo grabado mientras hablaba acerca del viaje del tiempo. Pero no importa, elijo Portal y ya que. Así que eso, básicamente. Vamos a hablar del viaje en el tiempo, vamos a ver qué tal sale. Y creo que va a ser un video un poco largo. Prepárense mientras yo voy jugando Portal, mientras voy conversando o haciendo cosas. Ahí vemos. Nos vemos dentro del juego. Ojalá lo disfruten. Ok, empecemos de lleno con el problema del tiempo y el viaje en el tiempo, que obviamente nos remite al tiempo. Primero que todo, para los que me conocen un poco saben que yo tengo una especie de obsesión con el tiempo y el espacio. Pero en especial con el tiempo, desde que soy pequeño siempre he estado obsesionado con el tema del tiempo, el futuro, el pasado, que vaya un montón de cosas. Podemos empezar ya desde la ciencia ficción, desde hace mucho, mucho tiempo atrás, la especulación acerca de viajar al futuro o viajar al pasado. Eso obviamente también gatilló mucho en los videojuegos, cosa que me tiene aquí en estos momentos. Y muchos juegos como el The Legend of the Zelda, y en realidad mucho, está lleno de juegos que tienen el tópico del viaje en el tiempo dentro de ellos y que lo ha distinguido, algunos para bien y otros para mal, pero hay ellos. Así que un tema muy vigente en mi vida, pero eso ya pasó de ser ciencia ficción a convertirse en una posible realidad en la actualidad. En la ciencia con la que nos enfrentamos en el hoy en día ya no es tan ficción, sino cada vez más científica. Entonces la idea en esta, no sé cuánto durará este video, pero es reflexionar si es posible en la actualidad o en algún futuro cercano la posibilidad del viaje en el tiempo. ¿Cuál sería? ¿De qué modo sería esa posibilidad? ¿Una posibilidad física? ¿Una posibilidad, para así decirlo, espiritual? No sé, abordarlo desde otros temas, intentar abordarlo en la filosofía o la posibilidad que exista esto en la filosofía. ¿Cómo ven el tiempo? Quizá algunos filósofos si me da tiempo, pero yo creo que voy a centrarme netamente en la ciencia en este video. Bueno. Pero volviendo un poco a la filosofía, más que la filosofía sería un poco la literatura, o como podamos llamarle, de cierto modo todos estamos viajando en el tiempo. Venimos del pasado, vamos hacia el futuro, que es el presente. ¿Vivimos el presente? No lo sé. Los orientales nos dicen mucho a nosotros los occidentales que nunca estamos en el presente. Nuestra mente siempre está en el pasado, en el futuro y nunca vivimos el aquí y el ahora. Pero también nuestro presente, el aquí y el ahora, podría ser un punto infinitesimal donde se junta el pasado y el futuro. Así que el presente podría decir que no existe como tal, sino que la interacción entre el pasado y el futuro. Estamos siempre cambiando. Extraño. Pero eso es para darle vuelta solo y no es filosofía en cuanto a filosofía. Y el futuro, bueno, es extraño. ¿Qué haríamos con el viaje en el tiempo? ¿Podríamos ver el futuro? ¿Podemos ver hacia el pasado? ¿Habrá alguna posibilidad verdaderamente de poder hacer esta cosa? No lo sé. Bueno, y también si nos ponemos a pensar un poco, hay un montón de paradojas y problemas con esto del tiempo. Ya no sé, quizás más adelante hable un poco de la paradoja del padre y el hijo, pero ¿en qué afectaría el viaje en el tiempo? ¿Es posible viajar en el tiempo y el pasado, cambiar un solo evento como en el efecto mariposa? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué consecuencias puede tener conocer a nuestros padres o conocer a nuestros hijos o nietos en el futuro con el viaje en el tiempo? ¿Cuánta información podríamos tener? ¿Cuántos conocimientos verdaderos y empíricos de la historia podríamos tener con el viaje en el tiempo
no sé, tiene un montón de cosas positivas y un montón de cosas negativas que no podríamos conocer en estos momentos, quizás hasta que se efectúe un primer viaje hipotético. Pero lo que nos trae acá es, ¿puede la ciencia en la actualidad hacernos viajar en el tiempo? Esa es la gran pregunta. Y creo que primero tenemos que reflexionar acerca un poco de lo que es el tiempo. Y en eso le he dado hartas vueltas ya. Nosotros, por lo menos hablo un poco de los occidentales, tendemos a pensar en el tiempo como una línea, una flecha. De hecho, una flecha que apunta hacia la derecha, que viene de la izquierda a la derecha. Eso... Bueno, voy a apartarme en este momento un poco de la física, un poco de la ciencia y adentrarme un poco más en como la cultura, quizá la antropología, no sé cómo decirlo, pero por nuestra cultura occidental tendemos a entender el tiempo como una flecha incluso que va de izquierda a derecha en sentido positivo. Está en nuestra concepción actual. Ahora, pongámonos en el caso de los nórdicos, los pueblos del norte de Europa, quizá los indoeuropeos más tempranos, que tenían una concepción del tiempo que era una espiral ascendente. ¿Cómo entendemos esto? Como el Ragnarok, que hay un fin, un ocaso de los dioses en este caso, el Ragnarok, pero no es un fin en cuanto final de todo, sino que podría ser un nuevo inicio. Esta espiral ascendente quiere decir básicamente que hay muchos hechos o patrones que se pueden repetir, pero no son iguales necesariamente, sino que son hechos, como se dice, cíclicos. Ahora, es muy parecida a la postura de, por ejemplo, los mayas o los pueblos mesoamericanos que ven el tiempo. Eso sí, realmente es cíclico, no como una espiral ascendente. Lo ven con calendarios, lo ven como una rueda en que los hechos siempre son, podríamos decirlo, iguales. No accidentalmente iguales, pero sí esencialmente iguales. Tenemos los soles, los cinco estados del calendario maya, que representan más o menos el paso del sol de cierta manera, y vemos que todos los días sale el sol, hay un amanecer, hay un cenit del sol, hay un ocaso también, un atardecer, y eso se repite diariamente, y así mismo funciona el tiempo en la humanidad, a través de formas cíclicas e iguales. Y por último podríamos decir que nosotros como civilización cristiana tenemos ya muy arraigada dentro de nosotros la concepción de que el tiempo es una línea. Esto viene de los pueblos semíticos que siempre pensaban en el tiempo como una línea, que tienen un génesis y tienen un apocalipsis, un inicio y un fin, una creación y una, no sé si destrucción, no creo, pero siempre hay un apocalipsis. En estas civilizaciones semíticas la mitología funciona de esa manera, y ahí de aquí venimos a entender el tiempo como una línea que finita, por así decirlo, con un principio y un final, cosa que viene a ser algo relativamente distinto a los otros pueblos. Ahora, obviamente nuestra cultura es una mezcla del cristianismo y el helenismo. El helenismo perdió un poco esta postura nórdica, pero se arraigó mucho el cristianismo en esta civilización y básicamente la forma que nosotros entendemos el tiempo. Bueno, y aquí vemos que pensamos entender o creemos que el pasado es diferente al futuro y viceversa, que son cosas diferentes. Pero eso yo creo que radica un poco en nuestra forma de entender las cosas. Ahora, vamos netamente a lo que es la física. No hay ninguna ley, no hay ninguna cosa desde Newton, Einstein o la física moderna, la física cuántica, que nos diga que el pasado y el futuro son dos cosas diferentes. No creo que me estoy entendiendo, pero lo voy a explicar así. Resulta que la física, las leyes de la física, las ecuaciones funcionan de igual manera tanto para atrás como para adelante. Podemos hacer los cálculos hacia atrás y funciona y los resultados son de la misma manera correctos que hacerlos hacia adelante. Es decir, imagínense el sistema solar girando todos los planetas hacia, supongamos, a la derecha, alrededor del Sol, y podemos dar leyes físicas de eso. Ahora imaginémonos que va la grabación hacia atrás, o sea, los planetas dirigiéndose en sentido antihorárico, sentido hacia la izquierda, y aún así podemos hacer los cálculos y nos van a dar los mismos resultados. Es decir, desde la física, desde la ciencia en cuanto tal, entre el pasado y el futuro no hay una diferencia específica, pero nuestra manera de nosotros entender las cosas es diferente. Por ejemplo, uno hace la comida, corta las cosas, las cocina, ve cambios físicos y cambios químicos dentro de todo esto, y si nosotros empezamos a echar atrás esa película, vamos a notar que algo está mal ahí. Es decir, hay un cambio extraño
que tiene relación al tiempo. Entonces nosotros tenemos una distinta percepción del tiempo en ese sentido. Ese proceso de cocinar es parte de la flecha del tiempo como la entendemos nosotros. Ahora, es la forma en que nosotros lo entendemos. Si no hay personas en este mundo, no necesariamente hay una necesidad de causa y efecto en esas cosas. Ahí me estoy metiendo un poco en la filosofía. Pero vemos un poco el tiempo, o el paso del tiempo y el pasado al futuro en cuanto a causa y efecto. En la teología, eso sí, más compleja, pueden ocurrir sucesos en estos momentos cuyas causas están en el futuro. No quiero entrar tampoco a la teología, pero como que por ahí también hay otra concepción. Y bueno, biológicamente nosotros los humanos percibimos el tiempo de manera diferente. Somos seres diurnos, es por eso que la noche nos parece ir más rápido que el día. Las tortugas ven pasar el tiempo de distinta manera. La mosca también, que vive muy poco, el tiempo es mucho más lento. Las reacciones que tienen son de su concepción del tiempo. Y podría decirse que nuestra percepción del tiempo radica en nuestra hipófisis y el hipotálamo. Tenemos casos en las culturas mayas donde había la trepanación, otras culturas también practicaban la trepanación, y se destruía la hipófisis y el hipotálamo a través de una incisión en el cráneo, se destruía una parte del cerebro, y aquí aparecían estos tipos de chamanes o individuos que podían ver en el tiempo, que en realidad no estaban viendo en el tiempo supuestamente, sino que estaban viendo el presente, pero lo entendían como si vieran el futuro. Es muy extraño, no es tema para ahora, pero denle una vuelta. Y finalmente, para salir de este punto, esa concepción de causa y efecto, que causa en el pasado, efecto en el presente, o causa en el presente, efecto en el futuro, esa necesidad temporal que tienen la causa y el efecto, sin entrar a Aristóteles y los demás filósofos, es mucho de lo que se va a enganchar Stephen Hawking para argumentar acerca de que el mundo no viene de Dios, es decir, que el mundo viene del Big Bang. Quizá lo trate, quizá no lo trate, no importa, pero el punto es que si el Big Bang es el inicio del tiempo, y nosotros entendemos la causa y el efecto en cuanto insertas en un tiempo, pues si no había tiempo antes, es ilógico buscar una causa anterior al Big Bang. O sea, es ilógico atribuirle el Big Bang a Dios. Y ahí también podemos agarrarnos un poco de Kant y la paloma que vuela en el vacío, pero otro tema. Sigamos adelante. Entonces, en esta reflexión sobre el tiempo, ya estamos un poco más adentrados en la concepción del tiempo desde la persona. Una concepción del tiempo podría decirse antropológica, biológica o de lo que sea, de cualquier animal. Y la conclusión a la que hemos llegado en todo este rato es que aceptemos que desde el Big Bang hasta este momento había una línea de tiempo. O sea, hay un inicio, por así decirlo, desde el Big Bang en la ciencia moderna, y el tiempo sigue una línea, y con respecto a esta línea determinamos lo que es el pasado, el presente y el futuro. Ya, desde ahí todos tenemos cierta sensación de que entendemos el tiempo por esta misma línea. Entendemos que estamos más viejos con respecto a un tiempo y que estamos más jóvenes con respecto a lo que seremos el año que viene. Y esa es nuestra concepción antropológica del tiempo. Pero, como les digo, podría no ser así. Entonces, demos otra perspectiva. En este caso sería una perspectiva más científica o técnica, a través de, por ejemplo, los relojes. Los relojes nucleares, los relojes que tienen más de 16 dígitos hacia atrás y que tienen una gran utilidad en estos momentos, pero van dividiendo el tiempo y son más específicos, y vivimos en una vida en que el tiempo, podríamos decir, por ejemplo, como los mayas, su vida se dirigía con relación al tiempo, pero el tiempo con relación al mundo, a la naturaleza, a los soles, a los cambios de tiempo. Nosotros hemos disociado esa concepción y vivimos el tiempo en cuanto a matemáticas, el tiempo en cuanto a divisiones técnicas, científicas, no en cuanto a divisiones de la naturaleza. Eso es un gran cambio que ha experimentado la sociedad. Muy interesante. Bueno, entonces ahora que estamos en esto del tiempo técnico, el tiempo físico, no biológico, no conceptual, tenemos otro gran problema. Que el tiempo no es universal, sino que también es personal. Porque o sea, ya era biológicamente personal, pero ahora vemos que, aparte de ser físico, depende del lugar donde estemos, la forma en que entendemos el tiempo. Por ejemplo, un reloj atómico se ve afectado por el campo gravitacional, en este caso de la Tierra, de cualquier cuerpo que ejerza gravedad hacia él o con él. Esto quiere decir que entre más cerca
de un centro de gravedad fuerte, el reloj atómico va a avanzar más lento. Y por ende, entre más lejos de un centro de gravedad, va a avanzar más rápido. Un ejemplo de esto podríamos poner un reloj en el ecuador, en la línea del ecuador de la Tierra, y resulta que la Tierra no es totalmente ovalada, sino que es achatada en sus polos. Y no solo esto, a medida que va avanzando el día, a medida que se van moviendo las mareas o por cualquier cosa, la Tierra va cambiando, la Tierra es moldable, maleable, por así decirlo, de cierto modo. Así que va cambiando. Entonces, cada parte de la Tierra, los ecuadores suelen sufrir por lo menos alrededor de 30 centímetros de variación durante el día. Es decir que, con respecto a otras mediciones, ese reloj va a tener un cambio. O sea, cuando esté los 30 centímetros en que el ecuador esté más lejos del campo gravitacional de la Tierra, el centro de la Tierra, ese reloj va a avanzar más rápido. Es decir, estamos viviendo un tiempo diferente dentro del tiempo que vive la Tierra. Hay muchos tiempos entonces dentro de la Tierra, por lo cual entendemos que el tiempo es físicamente variable por el espacio. O sea, el tiempo es determinado por el espacio. De ahí que viene un poco la concepción de la física moderna. El espacio-tiempo, Einstein, ya saben ustedes. Y hay una unidad en todo esto, que es el espacio-tiempo. Están intrínsecamente unidos el tiempo y el espacio, y eso sería ahora un nuevo salto que deberíamos hacer nosotros conceptualmente, que ya desunimos el tiempo de lo biológico, de la forma en que lo entendía el hombre, de lo natural, que son las estaciones del año, los ciclos, el sol, todo eso. Ahora lo estamos un poco desuniendo de la concepción matemática, la concepción técnica, que eran divisiones de segundo a través de una máquina, y ahora nos damos cuenta que el tiempo es determinado por el espacio, creando una nueva unidad de medida, que es el espacio-tiempo. Y es por eso que, como les digo, la gravedad desacelera el tiempo y nos lleva a concepciones bastante interesantes. Es decir, hay tiempo dentro de tiempo, concepciones de tiempo dentro de nosotros. De aquí se puede ya empezar a especular acerca de un viaje en el tiempo. Es decir, si el tiempo pasa más rápido cerca de un campo gravitatorio, es muy fácil que podamos sacar una persona de la Tierra, la alejamos lo suficientemente de la Tierra, en una estación espacial, no sé qué, y a pesar de que estemos viviendo en su tiempo, para él el tiempo va a pasar más rápido. Me voy a explicar un poco. Caso empírico, caso real. Un ruso llamado Sergei, no puedo pronunciar el apellido, no tengo idea cómo era, pasó alrededor de 800 días flotando más allá de la gravedad de la Tierra. Su nave avanzaba a cientos de kilómetros por hora, y después, cuando volvió de estos 800 días, todo eso, se podría decir que su tiempo pasó más lento ahí arriba. O sea, técnicamente, cuando volvió a la Tierra, después de esos 803 días, había ahorrado una 48ª parte del futuro. O sea, una 48ª parte de segundo. Es decir, él era un poco más joven de lo que debería haber sido de si hubiera estado en la Tierra. Es decir, si se hubiera quedado en la Tierra y nunca hubiera viajado más allá del horizonte de la gravedad de nuestro planeta, sería una 48ª parte de segundo más viejo. Es decir, viajó en el tiempo. Y ok, quejas, tomates, todo eso. Una 48ª parte de segundo no es un viaje en el tiempo demasiado interesante. Ok, pero ahora solamente nos queda extrapolar las situaciones. Es decir, si yo lo mando a muchos miles de millones de kilómetros fuera de la Tierra a una velocidad de muchos miles de millones de kilómetros por segundo, esta 48ª parte se puede multiplicar muchísimas veces. Solamente extrapolar la situación. Es decir que podríamos enviar a un astronauta, un viajero espacial, no temporal, afuera a un espacio muy lejos, durante un año, y después de esos 12 meses, cuando vuelva a la Tierra, desde el lugar lejano a la velocidad increíble, cuando vuelva a la Tierra después de esos 12 meses, pues la Tierra puede haber pasado 100, 200, 300 años, como sea. Y ahí ya tenemos una suerte de viaje en el tiempo, un poco distinta a la que lo pensamos. Y ahí tenemos un primer tipo de viaje en el tiempo, y como lo notaron, es un viaje en el tiempo hacia el futuro. Hablando un poco más de las partículas más pequeñas de la realidad,
Tenemos el caso del colisionador de partículas, que se hizo muy muy conocido después de que se iba a hacer un hoyo negro y todas estas cosas. Qué entretenido, hubiera sido muy entretenido que se hubiera hecho un hoyo negro, independiente si fuera posible o no, que no era posible, pero entretenido. Bueno, el punto es que el LHC, el colisionador de hadrones, digo, también hace viaje en el tiempo. Es una máquina para viajar en el tiempo, pero antes de que salga en los diarios mañana, porque dije esto, hay que entenderlo cómo funciona. Este colisionador de hadrones lanza protones por sus tubitos, gigantescos tubitos, es una gran vuelta, y estos protones viajan a la velocidad de la luz, o cerca a la velocidad de la luz, lo más rápido posible. Y cuando chocan, explotan, salen un montón de partículas. Estas partículas existen en la realidad después de que chocan una billonésima parte de segundo, y es ahí donde los científicos hacen sus cosas. Entonces, como estos protones avanzan a la velocidad de la luz, porque no se puede ir más rápido hasta ahora, en nuestro universo físico, ya vayamos a ver cómo va a funcionar todo esto, pero imaginemos que estos protones llevan relojes, llevan todo tipo de relojes en sus manos, y a medida que van avanzando más rápido a la velocidad de la luz, los relojes que llevan van avanzando más lentos. Es decir, que entre más rápido uno viaja, más lento le pasa el tiempo, le afecta el tiempo a esto. Ahí se engancha un poco más con el ejemplo anterior. Los intervalos que hay de tiempo en sus relojes serían más lentos. Es decir, entre un clic y un clic y un clic de cada uno de los segundos, sino que habría un clic, clic, clic y así. Es decir, los intervalos de tiempo son mucho más lentos. Es decir, ellos están viajando en el futuro. Podemos tomar entonces uno de los relojes que llevan estos queridos protones pequeños, sacamos el tiempo, que pase un minuto en la vida de este protón que está viajando a la velocidad de la luz, y cuando detenemos ese minuto, lo comparamos con el tiempo externo a él, o sea, de las cosas que están viajando a la velocidad normal, y pueden haber pasado horas, días o años, independiente, depende de la velocidad, no podría decir como en la ecuación. Pero un minuto de ese protón, y tiene intervalo de tiempo más lento, equivalen a una hora, por ejemplo, en la vida cotidiana. Es decir, son nuevos viajeros en el tiempo. Viajan en el tiempo, nuestro tiempo, entre nosotros. Entonces, es momento de que saquemos los champán, saquemos las copas y empecemos a brindar, porque ya hemos dado, junto con el ejemplo del tipo que va en una nave, se aleja a velocidad muy grande también, a una distancia muy grande del centro de la Tierra, durante un año, el tipo vuelve y han pasado 10 años. O sea, tuvo un presente, está en un presente distinto al de nosotros. O sea, sigue siendo un mismo presente donde se juntan las dos realidades, pero cada una avanzó en distinta cantidad de tiempo. Es decir, el tipo del cohete hizo lo mismo que hicieron los protones en el LHC. Viajan en el tiempo dentro de nosotros. Pero no externo a nosotros, sino que viajan dentro de nuestro mismo tiempo. Aceleran o desaceleran el tiempo dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, como les digo, abran ese champán, porque ya tenemos dos tipos de viajes en el tiempo físicamente comprobados. Se puede avanzar en el tiempo en el futuro y todo eso. Seamos felices, regocijémonos, porque es posible hasta ahora. Está bien, no viene a ser como lo vemos en las películas todavía, pero ya se puede, ya hay formas que se han demostrado que el viaje en el tiempo es posible. Pero ahora sí, una gran interrogante. ¿Se puede viajar en el pasado? Porque eso sí que es interesante. Ahora esta parte del viaje en el tiempo al pasado, la concepción del pasado. Primero, centrémosla desde un punto, una base que podría ser más cognoscitiva, más conceptual, pero bastante segura. Sin comprometernos todavía nada. Tenemos que la luz viaja cerca de 300.000 kilómetros por segundo. No recuerdo bien cuál era el número exacto, pero es muy rápida la luz. El punto es que, bien, esto puede que gatille un montón de canciones o poemas y sea muy lírico, pero las estrellas que vemos en el cielo posiblemente estén muertas. Es decir, si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, solo nos hace falta de que esas
que la luz que emite la estrella esté mucho más lejos, millones de veces más lejos que estos 300.000 kilómetros, para que se demore muchos segundos en llegar acá. Entonces, el presente que nosotros estamos viviendo, el presente donde vemos las estrellas, es distinto al presente de las estrellas. Es decir, nosotros vemos en el pasado, nuestra visión ve el pasado. Nosotros no vemos el presente, vemos el pasado. ¿Por qué? Porque tenemos que, como les digo, la distancia que toma la luz, que es la distancia más rápida que existe en el universo, la podemos extrapolar en un sentido muy pequeño, es decir que toma alrededor de una billonésima de segundos en que la luz avance 30 centímetros. Es decir, si yo estoy viendo en este momento en la pantalla de mi computador, que está a 30 segundos de mi cara, estoy viendo directamente una billonésima de segundo en el pasado. No estoy viendo el presente de lo que está dando. Y eso, a mí de cierto modo me parece un poco chocante, en verdad, que estamos rodeados de una realidad que nunca es el presente, sino que es una billonésima de segundo o más muchas veces en el pasado, en que la luz nos llega a los ojos con la información. Ya, ahora, es un poco paranoica esa reflexión, pero el Sol, que está relativamente cerca, esos fotones, todo lo que nos llega del Sol, esa luz, está 8 minutos en el pasado. Es decir, el Sol que vemos cada día es un Sol que estaba ahí durante 8 minutos atrás. Y eso que el Sol es una distancia relativamente cercana. Y es por eso que a medida que vamos avanzando, nos vamos alejando en el espacio. No quiero recurrir un poco, me llevaría un poco más lejos del tema acerca de lo que vio Hubble en su telescopio en su momento y su teoría del universo en expansión, todo eso. Pero a medida que nos vamos alejando más allá en el espacio, mayor es la distancia desde nuestro punto de vista, las cosas empiezan a avanzar más y más rápido. Por eso se descubrió que el universo está en expansión. Entonces, entre más distante vemos, más en el pasado estamos viendo. Las estrellas son del pasado. Y es por eso que nosotros podemos mandar fácilmente, no fácilmente, entre paréntesis, sí, un cohete o un satélite al espacio y que tome una foto del espacio. Y esa foto resulta que tiene, la foto que tenemos del espacio, nos dice cuánto tiempo lleva transcurrido del espacio. Es decir, la foto, el mapa estelar tiene 13.7 millones de años luz. Eso quiere decir que la foto que tomaron los científicos, yo no, es una foto que se tomó en un presente, pero se tomó hacia un pasado. Es decir, una foto que tiene 13.7 millones de años en el pasado. Y es por eso que podemos saber cómo fueron los inicios del universo y todo. Complejo, ¿no? Pero podemos seguir dándole un poco más de vuelta al asunto del viaje al pasado, obvio. Y antes de seguir avanzando un poco con esta situación, llego al punto en que los invito un poco a cambiar de switch, a tener otra idea y otra concepción de lo que ocurre en las cosas. Tenemos que nosotros vemos al pasado, vemos hacia el futuro y hay muchas cosas que están dando vuelta por aquí y tenemos una extraña visión de las cosas. Vemos como el presente, como el aquí y el ahora, porque sentimos una cosa ahora, podemos sentir una cosa después, entender una cosa ahora, entender una cosa después. Como ese momento, el presente es cada momento que estamos viviendo aquí y ahora, pero puede ser, podría ser, no sé yo, me desligo un poco de este pensamiento, o quizás no. La cosa es que puede ser una incapacidad propia de nosotros, una incapacidad del humano de entender las cosas en el aquí y el ahora. Es decir, el futuro nunca es futuro porque cuando ya futuro es presente y el presente ya es pasado y muchas cosas así, y es por la limitada capacidad de poder entender la existencia de nosotros, de entender el tiempo, de entender el espacio, sino como un punto dentro de una línea, un punto dentro de un plano, un corte dentro de un plano, por así decirlo. Es nuestra manera psicológica, o biológica, antropológica de entender el tiempo. Y desde eso determinamos un poco la realidad. Es decir, para nosotros como solo existe de cierto modo el presente y el aquí y el ahora, el pasado deja de existir y el futuro aún no existe. Pero no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque si ya existe un presente, que siendo un poco serio, o sea, el presente existe porque estamos aquí y ahora y usted está escuchando lo que estoy hablando y estoy hablando en mi momento lo que estoy diciendo. Este es el presente y es innegablemente el presente. Si alguien me dice, viene acá y me dice, ¿sabe que el presente no existe? Pues entonces no existe nada porque el presente está aquí y ahora.
y dejemos un poco los solipsismos y existencialismo de lado, porque esto es un poco más de ciencia. El punto es que si nosotros solo tenemos la capacidad de entender y conceptualizar el presente, y estamos en el presente, pues no quita que necesariamente exista un pasado y un futuro. Es decir, todo esto puede tener una realidad en sí. Aquí estamos volcando un poco a la filosofía desde la ciencia, pero tienen una realidad en sí. Es decir, cuando el presente deja de ser presente y se vuelve pasado, ese pasado no se evapora, por así decirlo, no se deshace. No se vuelve un concepto, solo recuerdo, sino que el pasado tiene una entidad en cuanto a pasado, y de la misma forma podemos entender que el futuro, en cuanto a futuro, debe tener una entidad. Es decir, el futuro no es lo que se va construyendo, porque cuando el futuro llega y lo entendemos, es un presente. Pero tiene que tener, o podría tener de cierto modo, una realidad en sí, pero que nosotros no podemos estar abierta porque nosotros vivimos en las cuatro variantes del espacio que conocemos hasta ahora. Si tuviéramos otro tipo de variables, otro tipo de circunstancias, quizás podríamos experimentar el pasado y el futuro a la vez, de cierto modo, entenderlo de cierta otra manera, pero lamentablemente no podemos. Para mí, personalmente, creo que el pasado, el presente y el futuro existen como tres entidades en cuanto tal, y el pasado no deja de ser y el futuro es, en su momento, hay un futuro que se está dando, que es su presente de otra realidad, pero mi presente es este y no lo puedo entender y no lo puedo captar por mi limitación humana. Bueno, hasta ahí mi leve reflexión. Sigamos dándole un poco de vuelta al pasado y al viaje en el tiempo hacia el pasado, obviamente. Antes de seguir también dándole un poco de vuelta al tiempo, al pasado, ya supongo que los comprometí hace un rato a que aceptaran no mi teoría, sino la del espacio-tiempo, o sea, la intrincada relación que existe entre el tiempo y el espacio. Y si no me creen a mí, que es más fácil no creerme, pues me escudo en Einstein, porque hay que creerle más o menos. Supongo que casi todo. Supongo. Bueno, estábamos en eso del tiempo, pero viene Einstein y nos dice que el tiempo es relativo. Esa es la gran frase. El tiempo es relativo, todo es relativo. ¿Pero relativo a qué? Relativo primero al espacio y relativo a la gravedad, como ya hemos visto en los ejemplos que daba anteriormente. Tiempo y gravedad. Entonces el tiempo pasa a cumplir ahora una nueva función. Como también comenté hace unos segundos atrás, se convierte en una cuarta dimensión, junto con el alto, el largo, el ancho y el tiempo. Es ahí donde nosotros habitamos y es ahí donde nosotros comprendemos. Y bajo estas resoluciones Einstein pudo crear un mapa del espacio, un mapa cognoscitivo del espacio, cómo entender el espacio, este vacío donde están las cosas, que supuestamente no es un vacío, sino que vendría a ser, como digo yo, una especie de tela, una sábana, me lo imagino como una sábana, una toalla, una polera, lo que quieran imaginarse. Entonces, como este espacio es curvo y los objetos tienden a moverse en línea recta a través de una fuerza, él viene y ataca la ley de la gravedad. O sea, es decir, teníamos a Newton, nos empieza a hablar de la fuerza, todo eso, pero tenemos el problema de la gravedad. Es decir, cuando uno ejerce una fuerza, cualquiera que sea, la ejerce sobre un objeto, o sea, empuja. Como cuando uno empuja un auto, empuja una caja, empuja algo, es una acción de un sujeto sobre un objeto en una cierta dirección que generalmente es contraria al lugar donde está el sujeto. Pero vemos que con la gravedad ocurre algo extraño. Es decir, la gravedad jala, la gravedad no empuja. Y es ahí el gran problema que tenía la física hasta antes de Einstein, quizá un poco después de Einstein también, porque no creo que le creyó en todo en un principio, pero es ahí el problema de Newton. Y lo lamento, si ustedes están en el colegio todavía y le están pasando física newtoniana, pues no sirve. No, mentira, sí sirve, pero no es tan así. Esto de la física es diferente a la religión o la filosofía, todo eso, en que si se desarma un sistema todos lloran y se crea. Y no. Aquí en lo entretenido de la ciencia es que cada vez que se descubre algo nuevo, nadie llora, sino que todos se interesan. Porque vamos en busca de una verdad. O sea, van ellos, yo soy filósofo, yo no soy físico. El punto es que, viene a decir, la gravedad para mí no existe, tengo un problema con la gravedad, no soy un hombre grave, sino que es otra cosa la gravedad, porque la gravedad jala y las fuerzas no jalan. Entonces tiene que ser otra cosa. Y entonces crea el concepto del espacio-tiempo, el espacio, este vacío, como que lo pensábamos como vacío, en realidad es como una tela, es como un algo, y no solo es algo, sino que es curvo. Y esa curvatura se da necesariamente por los objetos, por la masa del objeto y la gravedad que tengan los objetos. ¿Cómo lo entendemos? Dos formas de entenderlo. Como le dije, imagínense una sábana, en esa sábana
que está tirante de los lados, ponemos una pelota, ponemos algo generalmente redondo, y me imagino redondo, y va a irse en un principio al medio de la sábana y va a crear una cierta curvatura en la sábana. Luego ponemos una bolita, le damos incluso un poco de fuerza a la bolita como para hacerla pasar en diagonal de una esquina a otra, pero la bolita no va a ser una línea recta con la fuerza que le dimos, sino que aunque tengamos la mayor fuerza del mundo, esa bolita no va a pasar rectamente, sino va a tener una cierta... va a doblar de cierto modo, va a ser una cierta elíptica en lo posible, una curvatura en el espacio, sobre este espacio. Ahora, para que lo entendamos mejor, nuestra Tierra en el espacio, nuestro planeta Tierra, avanza en línea recta. Ok, pero no avanza en línea recta. ¿Por qué? Porque está el Sol. Y el Sol hace una curvatura en el espacio por la gravedad que tiene, o sea, la curvatura en el espacio, la gravedad, por su masa, que ejerce algo sobre la masa de la Tierra, por así decirlo. Y la Tierra, al entrar en esta curvatura del espacio, ya no puede avanzar en línea recta y empieza a avanzar en una curvatura, en una elíptica. Y bueno, como tiene demasiada fuerza la Tierra, no cae directamente sobre el Sol, sino que sigue girando la elíptica. Y para ponernos un poco densos y graves en el tema, me parece que eventualmente tendrá que, por esta gravedad, por este movimiento, va a perder energía y tendrá que chocar con el Sol en algún momento. Pero para eso quizá ya el Sol no exista o vaya yo a saber qué cosas van a pasar. Pero supongo que hasta ahí se entendió más o menos como la estructura del espacio desde Einstein y el concepto de gravedad, que ya no es gravedad. A ver, acá al lado mío tengo una hoja donde anoto nombres, algunos números, algunos conceptos para ir guiándome mientras hago de todo esto. Y creo que va a saltarme una gran parte porque aquí hay un montón de problemas, que son como cosas que es posible que no sucedan así. Aparte, mientras las notaba estaba escuchando el disco Fly of the Universal Migrator de Ayreon. Es un muy buen disco, se los recomiendo. Y habían conceptos como Through the Black Hole, Through the Wormhole y cosas así muy interesantes. Así que lo noté porque podía hablar de eso. Pero ya, volviendo a esta cosa, Einstein sale. Einstein tiene un amigo, el tipo de anteojos que se llamaba Carl Gödel, creo que era así. Un matemático brillante, está entre mis matemáticos favoritos. No tengo muchos matemáticos favoritos entre paréntesis. Y empezó a hacer ecuaciones este tipo. Voy a pasar todo esto a muy grosso modo porque básicamente no ayuda mucho. Pero si el universo tiene un eje y el universo giraba sobre este eje o en relación a este eje, solamente bastaba quedarnos quietos en un punto para que así no fuéramos afectados bajo el eje. Podríamos viajar hacia el pasado o hacia el presente dependiendo cómo nos quedáramos y en qué lugar o en qué movimiento hacíamos. Pero parece que el universo no tiene un eje. Es ahí el gran problema. Y de esto se desprendían una serie de hipótesis, de teorías, con respecto a viajar en el tiempo, con respecto a un eje. Porque se puede entender, creamos un eje, ese eje lo mantenemos girando a una velocidad, nosotros giramos alrededor de este eje y podremos viajar en el tiempo, pero no se puede. Es decir, si ustedes vieron esa película vieja de Superman, donde Superman viajaba alrededor de la Tierra y luego hacía rotar la Tierra en dirección contraria para volver en el pasado, wow, o sea, ¿qué se fumaron? Pero ni yo hubiera pensado que se puede volver al pasado así, ni yo, y eso que yo pienso muchas cosas tontas. Entonces eso es improbable, y eso viene a ser como una degradación más o menos del concepto que tenía Carl Gödel y los que lo siguieron, que actualmente es inviable. De hecho, en la actualidad ese concepto de crear una suerte de eje es más o menos inviable. O sea, el eje no se puede hacer porque tendría que ser del tamaño del espacio y el espacio infinito. Es más fácil crear un espacio, o igual de difícil crear un espacio nuevo que crear un eje que cruce el espacio para poder girar en torno a ese eje y mientras ese eje también se esté girando. Y crearlo de manera microscópica, no creo que en verdad tampoco se puede, no. La cantidad de energía, o sea, me parece que es imposible hasta ahora, pero no hay que descartar nada, pero esto está como de las posibilidades menos posible. Así que salto al siguiente puntito que anoté, que era hoyo negro. De hecho solo escribí hoyo y dibujé una cosa negra, así de flojo soy.
Y es una teoría muy interesante porque mucha gente se mete en esto de pensar que uno puede viajar al pasado a través de un hoyo negro. El problema es que mucha gente suele pensar que se puede hacer muchas cosas a través de un hoyo negro. O sea, entiéndase para bien. El punto es que nadie sabe lo que pasa en un hoyo negro. Entonces está para todos los tipos de hipótesis. ¿Por qué es tan seductor este concepto del hoyo negro? Viene a ser porque fuerza las leyes de la física, del tiempo, el espacio y todo eso hasta su punto máximo. La cantidad de gravedad que tiene, la cantidad de atracción, por así decirlo, es demasiado grande. Básicamente no estamos poniendo una pelota en la sábana, en este momento estamos poniendo una aguja en la sábana con mucha fuerza, un clavo que dobla el espacio de una manera increíble. Pregunta, hipótesis, teoría loca para que piensen. ¿Podrá romper ese hoyito, esa aguja del espacio? ¿Y dónde irá más allá de ese espacio? ¿A la nada? ¿Otro espacio? ¿El otro lado de la sábana? Qué interesante, pero hasta ahí todavía no podemos saber nada. Entonces, básicamente si usted toma su nave y quiere meterse a un hoyo negro para viajar al pasado, pues le tengo malas noticias. Hay una distorsión de espacio-tiempo demasiado grande y usted caería en una singularidad y es posible que se comprimiera infinitamente antes de poder llegar a algún lugar o viajar en el tiempo. Sufriría mucho y sería muy doloroso y sería una escena muy fuerte, muy fuerte. Pero es posible que sea un camino sin retorno, básicamente el hoyo negro. Creo que después de eso no puede haber nada mucho por allá. Así que buena suerte en eso. Pero después de eso podemos pasar a otro punto. Está acá abajo también el puntito del agujero de gusano. Supongo que todos hemos escuchado hablar de estos agujeros de gusano. Debería ser el otro agujero negro, porque este es agujero de gusano, podemos decirle hoyo de gusano, pero no suena lindo. Ya. ¿Qué es un agujero de gusano? Viene a ser un punto que conecta a otro punto. Es un túnel, por así decirlo, un túnel de gusano que conecta dos puntos. Mi pregunta, ¿del espacio-tiempo? Esa es una gran pregunta. Conecta dos puntos, ¿pero dos puntos de qué? ¿Del tiempo? ¿Del espacio? ¿Del espacio-tiempo? No lo sé. Es complejo, porque en realidad todavía está la pregunta, ¿existen verdaderamente los agujeros de gusano? Pues ustedes si lo han visto en las películas, en los videojuegos o la cultura popular, pues todavía no se sabe en verdad si existen. Es una teoría, una posibilidad, y ni siquiera está muy bien evaluada o avalada, en verdad es muy poco posible. Así que no sé qué conectan, qué lugares de este mundo conectan, es más o menos complejo, pero puede que existan también. Entonces si nos imaginamos en verdad que el universo, me lo imagino yo como un globo expandiéndose. Un agujero de gusano sería un punto en cualquier parte de la superficie, por así decirlo, del universo, que conecta inmediatamente como un túnel con otra parte de la superficie del universo. O sea, dos veces el radio del universo. O no necesariamente, en verdad, puede ser una parte que no necesariamente tiene que pasar por el centro del universo. Ya, hasta ahí especulación, hasta ahí no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero si se dan cuenta, para que esta teoría funcione, de hecho, el mero hecho de que puedan existir los agujeros de gusano que conecten un punto con otro punto del universo, tendrían que necesariamente estar en una dimensión superior. Voy a pasar esto a grosso modo porque no quiero meterme en este punto, pero es como ese libro que siempre olvido el nombre, donde todos vivían en un mundo en dos dimensiones y después llega una esfera que estaba en tres dimensiones, y cuando la esfera entra al mundo de las dos dimensiones, las personas o lo que sea no pueden verla como una esfera, sino que la ven en cuanto a un círculo. Es decir, que nosotros estamos determinados a ver las cosas en nuestras, por así decirlo, tres dimensiones. La cuarta dimensión es el tiempo, pero estamos en otras cosas. Es decir, nosotros podemos ver un punto, podemos ver líneas, cosas así, podemos ver objetos en dos dimensiones como un círculo o un cuadrado, podemos ver objetos en tres dimensiones como una esfera o como un cubo, pero como estamos limitados hasta ahí, no podemos ver objetos en cuatro dimensiones. No tengo idea cómo se llaman ni cómo hacerlo. En física, en vectores, sí se pueden crear nuevas dimensiones. O sea, se puede sacar física, lógicamente, matemáticamente, la posibilidad de que existan objetos en otros planos o con otras dimensiones las que entendemos, pero no podemos imaginarlas o visualizarlas porque nosotros estamos condicionados a las tres dimensiones. Hasta ahí me estoy dándole demasiado tiempo a esta cosa. Es decir, que en base a eso
no tendrían que estar están en una dimensión superior a nosotros, pero no es porque están más arriba conceptualmente. Y si seguimos más o menos la física cuántica, la física de partículas hasta lo que lleva ahora, esas pequeñas dimensiones podrían estar más allá de los átomos, o sea, están mucho más cerca de nosotros. Y no quiero meterme, por lo menos en este video, en lo que es la física cuántica, en un montón de cosas, la teoría de las cuerdas y la teoría, todas esas. En otro momento, la teoría de las bramas, tampoco. Si quieren, le doy una vuelta a las cosas, pero en otro video. El punto es que sería un punto demasiado pequeño, más pequeño que un átomo, y para que pueda pasar algo por algún lugar más pequeño que un átomo, habría que expandirlo. Para expandirlo necesitamos un montón de energía, pero no solo cualquier tipo de energía, sino que necesitamos energía negativa. ¿Por qué energía negativa? Porque la energía negativa es antigravitatoria. O sea, va contra, como es energía negativa, repele y funciona al revés que la energía a la que estamos comúnmente habituados. Es decir, repelería la gravedad, podríamos ensanchar este punto muy grande y podríamos hacer pasar ahí una nave espacial o lo que sea, porque esta energía negativa rechaza el tiempo y el espacio, y así no necesariamente se podría comprimir este punto, se llena este punto de energía negativa y pasan las cosas por ahí. El punto es que todavía hay muchas cosas, o sea, muchas personas que no creen en la energía negativa. O sea, no es que no crean, pero es que no está demostrado, sigue siendo una posibilidad, pero no se da. ¿En verdad existe la energía negativa? Es una posibilidad, pero hasta ahora sigue siendo una hipótesis. Pero es muy poco probable que exista este tipo de energía. El punto es que cuando se tenía esta singularidad que fue el Big Bang, la gravedad hubo un punto en que actuó de manera extraña, por así decirlo. Se volvió repulsiva. También podemos darle una vuelta a eso en otro video. Pero por eso no quiero cerrar la posibilidad de que exista la energía negativa, pero la veo con muy pocas posibilidades todo eso, pero estamos abiertos a todos en este video, a todas las concepciones. Y para finalizar este punto, que ya se me está alargando mucho, puedo hacer otro video dándole vueltas al agujero de gusano, o otro video dándole vueltas a lo que es el hoyo negro y a otros conceptos, pero aquí estamos en el tiempo y el espacio, así que procedo con eso. Quizá haya en otro video. Y aunque otro punto, pero este es interesantísimo, que quizá ya todos conocen más o menos cómo funciona, pero son las cuerdas. No tanto entrar en la teoría de las cuerdas, pero sino entender cómo estas cuerdas espaciales, cuerdas cósmicas, como queramos decirle. Pero, ¿qué son primero estas cuerdas? Y debo decirle, dejando todo mi orgullo de lado, pero ni yo entiendo bien qué son estas cuerdas. No sé si habrá alguien que entienda realmente bien cómo funciona esto de las cuerdas. Pero las cuerdas son... a ver, ¿por dónde empiezo? En contraposición de las otras teorías de posibilidades, hay muchos científicos que están a favor de la teoría de las cuerdas. O sea, que existen realmente, cada vez son más científicos los que están de acuerdo que es posible que existen estas cuerdas. Y que son verdaderamente resultados de espacio vacío. O sea, son como restos que quedaron del Big Bang, que están ahí ocupando el vacío. Son piezas de vacío. No tengo otra forma de explicarlo más o menos. Y vienen ya desde la expresión que entendíamos como Big Bang. Son cuerdas, son muy angostas, por así decirlo, tan angostas que son más angostas que el núcleo de un átomo. O sea, muy angostas, por así decirlo. Y la hipótesis dice que hay algunas que son cortas y hay algunas que son infinitamente largas, o sea, tan infinitas como el espacio. Pero, ¿cuál es la gracia de estas cuerdas? ¿Cómo podemos intentar conceptualizarla o entenderla dentro del cerebro? Bueno, resulta que estas cuerdas están por ahí dando vueltas no dando vueltas, pero son como la estructura del espacio, por así decirlo. Como el espacio es curvo, está hecho de cuerdas. ¿Ok? Y estas cuerdas son como el tejido del espacio. Y tienen una gran gravedad dentro de ellas. Como les dije anteriormente en el ejemplo, la Tierra intenta ir derecho, pero no puede porque está el Sol, que ejerce gravedad, y el espacio es curvo.
la curvatura del espacio hace que la línea recta en sí no pueda existir como tal, porque las cuerdas tienen gravedad dentro de ellas. O sea, las cuerdas ejercen gravedad una gravedad muy muy grande, muy increíble, lo cual distorsiona un poco el tiempo, o sea, distorsiona el espacio, y por eso no podemos hacer un movimiento en línea recta, sino que todo es curvo dentro del espacio. Entonces, si podemos, hipotéticamente, atravesar el espacio en línea recta, podemos ir más rápido que el tiempo. Es decir, si nosotros nos movemos en línea recta en un espacio que es curvo, que como es el espacio, podríamos decir que nos puede tomar menos tiempo llegar de un punto A a un punto B que espacio. Ya, me estoy complicando mucho. Lo explicaré de dos formas distintas. Si yo quiero ir de un punto A a un punto B, que requiere una cantidad X de espacio, que lo separa, y una cantidad X de espacio que lo separa, según la teoría de las cuerdas, con esa X cantidad de espacio, yo aún así puedo demorarme media X en tiempo. Es decir, entre un punto A y un punto B, en un espacio curvo, hay más distancia espacial que distancia temporal entre las dos cosas. Ahí como que se va entendiendo, supongo. Y esta que viene, bueno, como les decía recientemente, si podemos avanzar en línea recta en este espacio a través de... no a través de las cuerdas, sino aprovechándonos de la curvatura que hacen las cuerdas en el espacio, podemos ahorrarnos no solo tiempo. Es decir, que esta teoría se basa en la cantidad de energía, la cantidad de gravedad que puedan provocar las cuerdas. Podemos unir muchas cuerdas, o crear cuerdas, o hacer algo con las cuerdas, o encontrar con una capacidad de gravedad suficientemente grande como para que pueda hacer curvar demasiado el espacio. Nosotros pasamos sobre esta curvatura en línea recta y no solo estaríamos ahorrándonos mucho tiempo, sino que incluso estaríamos saltándonos el tiempo. Es decir, como dice esa paradoja, sales de tu casa tan rápido en la mañana, más allá de la velocidad de la luz, que incluso llegas en la noche del día anterior. Ya, un poco complicada esta teoría. Creo que por primera vez voy a usar dibujos en el video. Ahora lo explico de nuevo. Primero que todo, intentemos pensar que lo que rodea la cuerda cósmica es una geometría plana, por así decirlo, en 2 dimensiones. Ya. Imaginen una rueda, y esa rueda es atravesada por un eje, ¿ok? O sea, un palito, una cuerda, que la tiene extensa, y alrededor de esa cuerda hay un círculo de cartón, por así decirlo, está atravesado por el medio. Hasta ahí ya se entiende. Quizá ponga un dibujito, quizá no ponga un dibujito. Estoy mal haciendo dibujo. El punto es que la gravedad de la cuerda es tan grande que no va a estar necesariamente ese círculo de forma circular. Es decir, va a estar como un cono. Desde el punto en que la cuerda topa ese espacio, el espacio, entre más cerca está de la cuerda, más afectado es por la gravedad y más forma de cono va a tener. Es decir, que ya no tenemos que pensar en este círculo como un círculo, sino básicamente como un cono. Entonces nosotros nos ponemos en la parte superior del cono, que se podríamos llamar como la base superior, que es como la cuerda geométricamente hablando, un punto en la circunferencia que teníamos anteriormente, y ponemos un punto A y un punto B del otro lado para dar un ejemplo. Si uno hace un viaje del punto A al punto B en el espacio, tiene que necesariamente bajar por el cono hasta el lugar que está más cerca de la cuerda, sería ese centro, y luego volver a subir hasta el punto B. Eso toma una cantidad de tiempo X, y es una distancia X. Pero si nosotros avanzamos no en relación a la cuerda, sino aprovechándonos de la curvatura que hace en el espacio, o sea, de la conoidad que hace en el espacio esta cuerda, podemos pasar simplemente desde el punto A al punto B en línea recta. Y eso obviamente nos va a tomar
mucho menos tiempo. Porque no tenemos que hacer el viaje en el espacio en cuanto tal. No tenemos que llegar hasta cerca del eje de este círculo cono. No, vamos directamente al punto B. Ahora, de ahí ya se entiende, entonces podemos empezar a especular. ¿Qué pasa si tenemos una cuerda con mayor gravedad o unimos en su defecto dos cuerdas? Pues básicamente empieza a ocurrir lo mismo. Es decir, tenemos un cono aún más puntudo del otro lado, aún más, ¿cómo decir? Alargado, más cerca del eje que hace la cuerda. Entonces de nuevo ponemos en este nuevo cono, que tiene dos cuerdas, supongamos dos cuerdas, doble gravedad, muy muy juntos, un punto A y un punto B para pasar en la base. Vamos del punto A al punto B de manera normal y tenemos que hacer de nuevo todo el camino, que es una distancia X. Es decir, todo ese espacio hasta llegar al centro de la que fue una vez una circunferencia. Y luego tenemos que volver a subir hasta el punto B. Pero ahora, como tenemos mayor fuerza de gravedad, hay una curvatura en el espacio todavía más grande. Podemos de nuevo pasar simplemente desde el punto A al punto B en línea recta. Y nos puede tomar muy poco tiempo. Ahora podemos incluso hacerlo todavía más fuerte y más increíble hasta el punto en que prácticamente se toquen. No quiero especular qué pasa si se tocan el punto A y el punto B. Es decir, tantas cuerdas o dos cuerdas o una cuerda infinitamente fuerte que pueda curvar de manera tan grande el espacio que el punto A y el punto B queden conectados. Es decir, emprendo mi viaje y cuando vuelvo estoy saliendo a mi viaje. O sea, sin ni siquiera ya viajar en el tiempo, porque la distancia en el tiempo se hizo mínima. La distancia espacial dentro del espacio sigue siendo siempre igual. Pero la distancia en el tiempo de que toma ir de un punto A a un punto B se puede reducir, no sé, no me gustaría decir infinitamente, pero será entretenido lo que podría pasar. Ah, y entre paréntesis, antes que se me olvide, debía haberlo dicho antes, pero si se dan cuenta, yo puedo hacer el viaje entre A y B a la velocidad de la luz. O sea, el viaje a la distancia X yo la puedo hacer a la velocidad de la luz y me va a tomar un tiempo X. Porque el espacio va a ser X, porque estamos hablando de un tiempo y espacio juntos. Pero, si yo avanzo del punto A y B en relación a la base del cono, por así decirlo, no necesariamente tengo que ir a la velocidad de la luz. Puedo ir incluso más lento, porque estoy viajando solo en tiempo. Es decir que Einstein no se revuelca en su tumba. O sea, eso es lo interesante de esta teoría y eso es lo que me encanta, porque, como les dije anteriormente, ¿cómo se puede dar el caso que yo salgo en la mañana y salgo tan rápido que llego en la noche? Si se hace caso es porque fui tan rápido que fui a la velocidad de la luz. Si yo puedo transgredir la velocidad de la luz, yo puedo volver al pasado. Pero no se puede transgredir la velocidad de la luz. O sea, no se puede volver en este momento de cierta manera al pasado. Entonces, ¿cómo llego al momento exacto donde yo salí desde el punto A? Pues bueno, puedo moverme más lento que la velocidad de la luz. Puedo moverme a 10 km por hora en un auto, siempre y cuando el espacio esté lo suficientemente curvo por una cuerda como para que la distancia temporal entre el punto A y el punto B sea mínima con relación a la distancia espacial. Y claro, ahí se salvaguarda un poco la física que habíamos entendido con una nueva hipótesis, pero personalmente me parece que estamos volviendo a desunir aquello que nos costó tanto unir, es decir, el tiempo y el espacio. Entretenida esta teoría, ¿no? A mí me encanta, me parece genial. Pero todavía está en la lista de las cosas que no pueden pasar, o sea, tiene un problema. Primero que todo, ya no estamos hablando solamente de un viaje al presente, sino que en esta teoría ya se puede viajar en el pasado incluso, como lo hemos visto. Primero que todo, para viajar una X cantidad de tiempo, 10 años en el pasado, por ejemplo, según esta teoría, la cantidad de gravedad que se tiene que hacer, o sea, ya meramente pensar en usar una cuerda es algo suprahumano. Intentar ocupar toda esa cantidad de energía, toda esa cantidad de cuerda o toda esa cantidad de gravedad para hacer una curvatura en el espacio de ese nivel, o sea,
estaríamos moviendo la mitad del universo. Eso es muy, muy complejo porque me parece que el universo es muy, muy grande y hay muchas, muchas cosas allá. O sea, no es, hasta ahora la teoría está entretenida, como que funciona, como que es posible, como que es virtualmente posible, pero en el mundo de las posibilidades creo que no. Quizá tengamos que avanzar un tiempito más, quizá 2 o 3 mil millones de años como para poder hacer eso con la tecnología. Y eso que vamos bien. Pero actualmente no podemos hacer eso. Pero sigue siendo, se mantiene en pie todavía, es entretenido. El problema es que... y segundo punto. Ya el hecho... Hay otros que especulan que el hecho de mover dos cuerdas a una velocidad gigantesca, con una cantidad de gravedad gigantesca, que hace que no se vayan a juntar entre ellas. Pues se van a juntar entre ellas, puede haber una colisión, y si algo entendemos de colisiones en el universo es que crean hoyos negros. Casi todas las cosas crean hoyos negros. El hoyo negro básicamente es la forma de que el universo te dice lo hiciste mal, o algo salió mal. Algo sale mal, hoyo negro. Algo sale mal, hoyo negro, y básicamente todo podría gatillar un hoyo negro de nuevo. Que es complejo. Bueno, si se dan cuenta, la mayor parte de las teorías no apuntan tanto a crear una máquina o dispositivo que viaje en el tiempo, porque por las mismas leyes de la física se autodestruyen. Es decir, el mero hecho de intentar moverse en el tiempo, en especial hacia atrás, implica destrucción. Para la cosa que lo hace, implica problemas e implica singularidades, colisiones y hoyos negros. Entonces, si usted está viendo este video para intentar viajar al pasado, es posible que en este momento salga un poco desilusionado. Pero un momento ahí, si usted se fija en el reproductor, todavía quedan minutos de video, es decir que voy a seguir hablando. De hecho, en el presente en el que estoy hablando esto, aún no he grabado lo que viene, pero usted puede ver que hay un futuro del video, que no es un futuro real, pero... ¿o sí? Pero como nos hemos dado cuenta hasta ahora, el viaje en el tiempo es muy, muy, muy complicado. O sea, al pasado. En el futuro ya vemos que hay una posibilidad de tal manera, pero actualmente no se puede viajar en el tiempo. Después de esto, quiero pasar, como ya cerrando todo, apurándome, es un largo video, a la paradoja. Tenemos primero que si viajamos en el tiempo, vamos al pasado, la paradoja del padre y el hijo se llama: yo viajo al pasado, mato a mi padre, y no debería de haber viajado al pasado en un principio, es decir, desaparecería en ese momento en que mato a mi padre, así como Volver al Futuro, con Martin McFly, Doc y el DeLorean. ¿Pasaría algo así o no? Me explico para esta paradoja. Es que nos hemos dado cuenta hasta ahora que todas las posibilidades de viaje en el tiempo, en especial al pasado, intrínsecamente las cualidades, las leyes de la física, hacen que sean inviables. Hasta ahora. Digamos que estamos en pañales en esto del conocimiento del espacio. Aunque hay mucho por conocer de la cuántica. Supongamos que un día conocemos todo de la cuántica, todas estas cosas, y encontramos una forma verdadera de volver al pasado. Que volvemos al pasado. Ya vemos en este momento que físicamente no podemos. Quizá en un futuro sí. No sé. Quizá en millones de años más sí. Pero el punto es que tenemos la paradoja ya que vamos y matamos a nuestro padre, a nuestro abuelo, quien sea, y nosotros dejaríamos existir. Pero el punto es que si nuestro padre está muerto en el pasado, nunca hubiéramos de hecho viajado al pasado, porque nunca hubiéramos existido. Entonces, de ahí se prende la posibilidad de lo que lo mismo nos dice la física cuántica, de lo que cada vez más físicos se están uniendo, la posibilidad de que existan mundos paralelos, realidades paralelas, a partir ya de esta idea de la física cuántica y de la cuantificación. Es decir, si yo creo una máquina del tiempo, vuelvo en el tiempo, vuelvo atrás, llego a un pasado y mato a mi padre, ¿qué ocurre? Pues lo mato y sigo ahí. Pero estamos en otra línea temporal. Es decir, si yo mato a mi padre allá, yo no existiré allá. Pero ningún problema de que yo no exista allá, porque en esa línea temporal, tomada como un todo, nunca estuvo inscrito, o escrito mejor dicho, el hecho de que yo existiera allá. De hecho, sí existió el hecho de que yo estuviera allá, como un ser que sale de una línea temporal y llega a otra, y mata gente, y mata ancianos,
estaba inscrito, pero no estaba el hecho de que yo naciera allá. Es decir, de esa manera podemos salvaguardar las paradojas, da la posibilidad de que uno pueda viajar, no al pasado, sino a otra realidad a través de una paradoja, y sin caer en el problema de la paradoja. Otra posibilidad, otra cosa que se me viene a la mente es el hecho de que si se llega a hacer una máquina de tiempo en algún momento, quizá en un año, quizá en 1.000.000 de años, ¿por qué no hemos vuelto? O sea, es decir, si podemos viajar al pasado, ¿por qué no vemos por aquí diariamente, por aquí o por allá, gente del futuro? Es una gran explicación, o sea, una gran pregunta. Entonces, si es viable en algún momento temporal el viaje en el pasado, ¿por qué no volvemos en el pasado? Porque no tenemos señales de eso. ¿Por qué se hundió el Titanic y por qué se cayeron las Torres Gemelas? Si podíamos haber vuelto al pasado y haber arreglado eso. Ya. Ahí podría pensar, bueno, uno decir, ya quizás inventó la forma de viajar en el pasado, pero una posibilidad sea de que la gente que vuelva al pasado no pueda hacer una interacción con las cosas que haya. ¿Por qué? No sé. Estoy inventando que no se pueda tener una interacción con el pasado por alguna razón divina, casi dogmática, diría Kant. Lo otro es que volvemos al pasado, pero nuestros mismos hechos que hacemos en el pasado generan en nuestro presente que está acá. Es decir, no volvemos al pasado con intención de cambiar algo. El mismo hecho que intentemos cambiar algo en nuestro pasado simplemente gatilla el presente y conocemos como aquí y ahora. Entonces eso quiere decir que sí hay interacciones del futuro y el pasado. Pero no veo por ahí gente en trajes de neón, como en Tron, así futuristas, como para decir que volvemos en el pasado. Porque quizás sigo especulando y diciendo estupideces, pero hayan leyes internacionales en el futuro que digan que cuando usted vuelva al pasado no puede cambiar, o sea, no puede interactuar, compórtese como alguien normal y vístase a la moda. Y finalmente está la posibilidad de que con la creación de una máquina en el tiempo se pueda volver al pasado, pero solamente al pasado en el que se hizo esa máquina en el tiempo. Es decir, de alguna forma, no sé cómo, con la creación de esta máquina en el tiempo se crea como un límite mínimo de viaje en el tiempo. Es decir, si yo en el año 3000, 4000 o 5000, creo que el 5000 sería un buen año. Si yo en el año 5000 invento una máquina para viajar en el tiempo, esa máquina necesariamente tiene que ir primero un poco hacia el futuro, en el sentido porque vamos a viajar a la velocidad de la luz. Y en este viaje a la velocidad de la luz volvemos al pasado, pero nuestro punto mínimo de llegada es el 2001. Es decir, de ahí ya podemos viajar siempre, o sea, no 2001, 5000, perdón. Pero de ahí, desde el momento en que se crea la máquina del tiempo, es un antes y un después. Es decir, se puede hacer un viaje en el pasado, pero solamente hasta el año 5000. Es decir, durante el 5000 en adelante solamente podré viajar hasta mínimo el año 5000. ¿Por qué? No sé. Se me ocurrió. Es una idea estúpida, pero es una posibilidad de salvaguardar la posibilidad de que ocurra un viaje en el tiempo, porque quiero creer. I want to believe. Quiero creer que se pueda dar un viaje en el tiempo, pero tenemos la experiencia empírica y los hechos de que no se da el viaje en el tiempo. Está bien, esa es una posibilidad. Y ya después, saliéndonos de todo esto, les planteo a ustedes como pregunta a cualquiera que se quede el tiempo de pensar. La capacidad de viajar en el tiempo, pero psicológicamente, se puede dar. La capacidad de viajar en el tiempo espiritualmente, está bien. Algunos pueden creer que no existe el alma, está bien, pero si existe un alma, en el supuesto, uno puede viajar espiritualmente al pasado o al futuro. Eso yo creo que ya no es terreno mucho para mí, no lo sé. Y eso. Y la capacidad de viajar en el tiempo tecnológicamente, o virtualmente, es decir, crear algo como los Sims, pero de la historia de la humanidad. Una computadora en un futuro distante, para ir por el año 5000 de nuevo, tan capaz que pueda calcular todas las variantes de lo que es, crear todo, darse cuenta de todas las causas de las cosas que son en el momento, incluso los sentimientos y los actos humanos libres, y volver a ser un pasado que sea exactamente igual al pasado de nosotros. Es decir, más o menos como la teoría del juego de Einstein o cosas así, pero filosóficamente creo que es imposible calcular la posibilidad de entender como todas las variantes que puede tomar un hombre por su misma voluntad. Y que Hume me perdone, pero Hume no
no, era genial, pero no somos simplemente cosas mecánicas que funcionamos por causa externa. Simplemente tenemos algo dentro, yo creo. Si no, no sé. El punto es que, y para terminar en este gigantesco video acerca del viaje en el tiempo, ¿qué pasa si en verdad podemos viajar en el tiempo? ¿Qué haríamos? ¿Podemos ver a esa gente que echamos de menos? ¿Podríamos resurcir nuestro pasado, cambiar todos nuestros problemas? Intentar no hacer los errores que tuvimos, no cometer los mismos problemas. No lo sé, en verdad creo que es una cosa bastante enriquecedora y engrandecedora la capacidad de poder vivir con nuestro pasado, de poder vivir con nuestros problemas, de poder superarlos, porque básicamente todas esas cosas son las que nos hacen crecer y nos hacen ser como personas, nuestra carga que tenemos, nuestros problemas, todo ello es lo que nos hace grande. Y bla bla bla, pero que es sentimentalista y todo eso, pero no, en verdad creo que si pudiéramos volver al pasado no deberíamos cambiar nada. Por más malo que fuera, no deberíamos cambiar nada. Y al mismo tiempo, con la posibilidad de no poder viajar en el tiempo, hacernos más responsables de nuestro aquí y nuestro ahora, de cada una de nuestras decisiones. Sería esa perspectiva, la perspectiva de que no hay posibilidad de cambiar nada, nos hace también, nos enriquece mucho nuestra perspectiva del presente y de nuestro futuro, porque cada una de nuestras acciones son verdaderamente importantes y trascendentes en ese sentido, ni siquiera solo para una persona o para una familia, sino que para la humanidad en cuanto tal. Cada una de las acciones que nosotros tomemos, y me agarro un poco de Sartre, deberían de ser un ejemplo para lo que viene, porque no podemos arreglarlas simplemente. Somos muy maduros al tomar esas decisiones. Y bueno, como que por ahí va la cosa. Siempre he pensado que nuestra única moneda de pago, sé que las que me están escuchando y me conocen y son mis amigos me han escuchado esta reflexión que siempre hago, pero al final no importa tanto el dinero ni las cosas materiales, bla 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 bla, pero el punto es que nuestra única moneda de pago es el tiempo. Siempre digo a todos, lo único con lo que pago es el tiempo. Es una cuenta corriente y no sé cuántos fondos tiene, porque en verdad se me puede acabar mañana la plata o el próximo año, no sé cuánto se me puede acabar todo este tiempo, pero al final cada decisión que tomo en la vida yo la pago con tiempo. Cuando decido estudiar algo, cuando decidí estudiar filosofía, estuve haciendo una gran inversión en tiempo, porque estoy pagando con tiempo y mi tiempo es finito y son años que voy a dedicarle a esto y quizá toda una vida. Entonces, eso. Si van a hacer algo, si van a tomar alguna responsabilidad o mandarse algún error, todo eso, sepan que nosotros pagamos en esta vida con tiempo y el tiempo es finito y no sabemos de cuánto disponemos. Y es un llamado a la responsabilidad. Y bueno, no soy yo para quien debería dar sermones ni nada, pero si no hay viaje en el tiempo y solo vivimos en el aquí y el ahora, pues vivamos el aquí y el ahora como gente responsable y todo eso. Bueno, nos vemos en el próximo video de no sé qué va a ser. Si están viendo como la sección de física, es posible que veamos física. Acerca del hoyo negro, agujero de gusano, el Big Bang. Big Bang no lo he tratado, qué extraño, es un tema que hay que tratarlo. Pero nos vemos en el próximo video, que intentaré que no sea tan largo como este. Y adiós. Y eso. Estoy jugando Portal 2. Y yo creo que seguiré con los siguientes videos de física intentando terminar Portal 2. No sé cuánto tiempo me demore y como los videos están saliendo muy random, no sé si puedo abarcarlos tan solo en un capítulo, sino abarcarlos en muchos capítulos. Y así terminar eventualmente una suerte de guía, que no creo que sirva de guía. Portal 2 no es tan complejo, pero si usted quiere ver cómo juego Portal 2 mientras voy hablando de esto, ojalá que alcancen bastantes temas de física y los que se queden trancados en alguna parte de Portal, que puedan pasar el juego. De ahí no mucha ciencia. Y chao, nos vemos en el siguiente video de quién sabe qué, de qué tema. No sé. Eso. Adiós.